A continuación, disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona, Dones, Ministerios y Oficios, operando en el cuerpo del Señor, parte 3. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Esta alabanza! ¡Esta alabanza! ¡Adoración! Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, gloria a Dios, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Podemos decir gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, la palabra dice que si nos reunimos en ese nombre, ahí está Él con nosotros. Amén. Señor nos guarde, nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Todos están contentos? Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, estamos un tiempo, me está contando el hermano de una situación que se presentó en un lugar donde una mujer entró pues a contradecir un poco la escritura. Bueno, los hermanos diáconos en una iglesia pues lo agarraron a esa mujer y la sacaron fuera, que es lo normal que hay que hacer. Cuando alguien viene a hablar contrario a la palabra o a debatir una verdad de Dios, que ya estamos fundamentados en eso, sabemos que no es otra cosa sino el enemigo. Amén, estamos claros en eso. Dios nos bendiga, gloria a Dios. Esta mañana nos visita el hermano Jorge Villavicencio. Allá está el hermano. Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Gloria al Señor. Bienvenido esta mañana aquí a la casa de Dios. Amén. La hermana Natalie está agradecida del Señor, Natalie Cira, que el Señor la llevó y la trajo con bien de un viaje que realizó. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias le damos al Señor. Amén. Bueno, queremos informarle también que ayer a las 3 de la tarde partió para estar con el Señor la hermana Omaira de Sánchez. Amén. Ayer a las 3, bueno, el Señor la recogió. Quizás alguno, ahí está la fotico de la hermana, ahí, para que alguna persona quizás, a veces por el nombre, algunos hermanos no conocemos, pero aquí está la foto de la hermana, para que usted la visualice bien. A la edad de 81 años, la hermana pues pasó ayer para estar con el Señor. Y fue algo, bueno, muy peculiar, ¿no? Que ayer, pues, el Señor me movió a ir allá en la tarde y estuve un buen rato allí. Al momentico que me vine hacia acá, hacia la iglesia, enseguida llegando aquí me llamaron, acaba de morir. La hermana simplemente se durmió y bueno, gracias le damos al Señor. Y el entierro va a ser, me acaban de llamar hace unos minuticos. Usted sabe que el trámite y la cosa y todo eso, las entidades son las que ponen la hora del entierro. Entonces el entierro va a ser para salir de la funeraria a la 1 de la tarde. Así que vamos a recortar un poquito el sermón esta mañana para que nos dé oportunidad de ir a la funeraria y de ahí salir al cementerio. Gloria a Dios. Está en la Venezuela, con la calle 23, que es la funeraria Coromoto. Amén. Bueno, orando por la familia para que Dios le dé consolación, especialmente al hermano Alejandro, que es el que nos ayuda aquí tocando la guitarra, que el hermano pues prácticamente es su nieto, pero es como si fuera un hijo de la hermana, porque la hermana fue la que lo crió, y bastante está afectado el hermano, pero siempre pues una palabra de aliento para él, cuando usted lo encuentre, palabra de ánimo y de estímulo, para que el hermano pues sea fortalecido en el Señor. Bueno, lo importante es estar anclado en Dios, eso es lo importante. No importa la manera como salgamos de la tierra, lo importante es el ancla que nosotros podemos tener en el Señor. Y gracias le damos al Señor. Bueno, algunos tienen que batallar de una manera, otros de otro, pero Dios está en todo.
Amén, gloria al Señor. A veces no entendemos las aflicciones que puedan venir, los quebrantos que podamos ser sometidos, pero la palabra dice, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Bueno, y según estaba hablando con una de sus hijas, esta semana pues le habían hecho a la hermana una endoscopia y el médico le había dicho que había un cáncer bastante avanzado en el estómago. Bueno, son las cosas que se presentan en el cuerpo humano. No estamos exentos de enfermarnos, pero estamos en la mano del Señor. Cuando llega la hora de Dios sacarnos de la tierra, simplemente Dios permite cualquiera de estas cosas para sacarnos de aquí de la tierra. Amén. Bueno, sigamos adelante con uno menos en el camino, pero está del otro lado, gozando pues de esa bendición, ahora en un cuerpo sin enfermedad, sin arrugas, sin problemas, sin dificultades. Y Pablo dijo, deseamos, y eso es lo que nosotros también tenemos que anhelar, ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso clamamos y gemimos por eso, porque no estamos conformados a este siglo. ¿Qué esperanza tenemos aquí? A medida que van pasando los días nos vamos poniendo más viejos. Esa es la realidad, se haga lo que se haga. Se pinte el cabello, se saque las canas, nos echemos pintura en los bigotes, nada de eso. Vamos para viejo. Y la sentencia es muerte. Así que tomemos previsión, principalmente espiritual y secundariamente natural. Esté al día con la funeraria, para que no tenga problemas. Amén. Eso es, porque después de que el problema otro. Amén. Gracias a Dios que, bueno, cuando estamos en paz con Dios y con los hombres, no hay problema. Amén. Bueno, Dios nos ayude y sigamos adelante sirviéndole al Señor. Amén. Sea Dios pues glorificado y esperamos pues que Dios nos ayude para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a abrir la escritura para entrar entonces en el mensaje con la ayuda del Señor esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuevamente 1 de Corintios, que fue la escritura que tomamos el viernes, 1 de Corintios 12, gloria a Dios. Leyendo los primeros 7 versos, luego pasamos más adelante al verso 25 al 31. Gloria a Dios. Quisiéramos profundizar un poquito más en esto, en lo que estamos hablando, conociendo los dones, oficios y ministerios, porque es muy importante para nosotros en este tiempo tener una claridad respecto a esto. Estamos viendo una invasión tan terrible en el mundo de profetas, maestros, apóstoles y vale de contar, gente que está tomando, pues se está, como dice, apoyando en la escritura, pero están obrando contrario a ella. Amén. Y la escritura nos habla que ese es el tiempo, en este mismo tiempo, que se levantarían falsos maestros y que traerían herejía de perdición, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Esa es la culpa de esos falsos maestros, pero el camino de la verdad siempre está claro y preciso para aquellos que lo quieren oír, pero vienen estos falsos para desvirtuar la verdad de Dios, como el caso que está contando mi hermano, una mujer que profeta, entonces contrariando una verdad escritural, y bueno, cuando se levanta esa persona hay que tomar las medidas necesarias. Amén, porque estamos centrados en lo que es la palabra. Bien, vamos a leer entonces 1 Corintios 12, los primeros 7 versos, en el nombre del Señor Jesucristo. Acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones,
mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Pasemos ahora al verso 25 del mismo capítulo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Señor, bendiga la palabra y nos ayude esta mañana, que podamos entrar en lo que Dios pues quiere darnos en este día. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos, un nuevo día, Señor, donde podemos pronunciar tu nombre, donde podemos alabarte, donde podemos glorificarte, donde podemos abrir tu palabra, Señor, y estar dispuestos, Padre Celestial, a recibir la instrucción y la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día. Conscientes, Padre amado, de la hora, del tiempo, de los momentos, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo bastante peligroso, Señor, pero te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado, Señor, y nos ha dicho qué debemos de hacer en un tiempo como este, Señor. Bendito sea tu nombre. Tu palabra nos insta a que estemos atentos, Señor, a que no apartemos el oído de la verdad, sino que permanezcamos en ella, arraigados en ella, Señor, Padre Celestial, sabiendo que solamente allí es que podemos salir victoriosos ante tal situación. Bendice a cada uno de tus hijos, danos gracia y sabiduría en este día, ábrenos el sentido espiritual y que podamos captar tu palabra, Señor, y podamos recibir la instrucción que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos, Señor, en nuestra oración. Toda vida que nos pueda estar escuchando a través de la red de internet, bendíceles también, oh Dios, que tu palabra llegue a sus corazones y sean edificados para gloria de tu nombre. Nos ponemos en tu mano, bajo tu servicio y bajo tu guianza, esperando que tu palabra una vez más nos dé luz. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. La gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bien, quisiera mencionar, cuando hablamos de este tema, de conocer estos dones, oficios y ministerios, yo sé que en mensajes anteriores pudimos hablar acerca de cada uno de estos dones, y quiero que no se nos pase por alto ninguno de estos detalles tan importantes, porque son dados para nuestro provecho, como acabamos de leer aquí. Entonces sabemos que hay 9 dones en la Escritura, hay 5 oficios y hay otra cantidad de dones que también fueron repartidos, pero queremos hacer énfasis en lo que compete a cada uno de ellos para que sepamos qué es lo que Dios nos ha entregado. Podemos mencionar entre los dones, el primero es la palabra de sabiduría, el segundo es la palabra de ciencia, que es conocimiento, el tercero es fe, por el mismo Espíritu dice la palabra, el cuarto son dones de sanidades, el quinto es operaciones de milagros, el sexto es profecía, el séptimo discreción de espíritus, el octavo géneros de lengua, el noveno interpretación de lenguas.
Ahora, al mencionar estos 9 dones, como hemos preguntado en algunas oportunidades, es como preguntarle a usted esta mañana. Yo le puedo preguntar a alguien y decirle: hermano, ¿de qué color es esa camisa que usted tiene? Negra. ¿Por qué sabe que es negra? Porque él sabe lo que tiene y lo que su vista le dice. Es como preguntarle a usted esta mañana: ¿usted es salvo? Se tardará un poquito en responder, ¿no? Pero usted sabe que tiene, que es salvación. Amén. ¿Cuándo fue salvo usted? Sabemos por la palabra que no fue el día que vinimos acá. Aquí reconocimos el día cuando aceptamos al Señor. Pero fuimos salvos según la Escritura antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos. Ahora, estando claros en esos puntos, venimos aquí a una parte ahora. ¿Está usted consciente y sabe cuál de estos 9 dones opera en usted? Ahí bajan los amenes, ¿ve? Porque si tenemos seguridad en una cosa, tenemos que tener seguridad en otra. Amén. Ahora, no le queremos, o sea, no le tenga miedo, no le tenga miedo a los dones. Dice la Escritura, son dados para provecho. Pero no está hablando de esto, monetario, no. Para edificación. Ese es el provecho que Dios nos da. ¿Cuántos aquí han hablado lenguas en alguna oportunidad? Levante su mano. Entre los varones, ahí están. Entre las hermanas, 2, y aquí. Oye, es increíble, hermano, pensar esto. Amén. Cuando dice la Escritura que esto debe operar en nosotros como iglesia del Dios viviente. Amén. Y fíjese, el don de lengua es el don, uno de los últimos. Y si yo preguntara en alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen palabra de sabiduría? Cuando el profeta nos dice, nos da un consejo y nos dice que ese debe ser el don primordial que debe habitar en nosotros o debe estar en nosotros. Porque sin ese don de sabiduría, ninguno de los demás puede operar. Por eso, cuán necesario es esto, y no es empeño nuestro entrar en esto otra vez, sino que es una inquietud de parte de Dios, porque Dios quiere que esto esté operando entre nosotros. Amén. No dudemos lo que Dios nos ha dado. Sabemos que muchas personas han argumentado cuando se habla de los dones y lo ponen a un lado porque dice son cosas menores o son cosas pocas. Estamos en la hora de lo perfecto y cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Pero un momento, si usted no ha recibido lo que es en parte, ¿cuándo va a recibir lo que es perfecto? Primero tiene que haber recibido esto, lo que es en parte, para que usted y yo vamos siendo edificados y estamos edificando una casa, una morada, un edificio donde se va a posar Dios. Y Dios, a través de estos dones, comienza a edificarnos, a corregirnos, a prepararnos para hacer un templo santo del Señor. Por eso no le tema esto. Amén. Y esa es la parte que siempre hemos debatido con algunas personas cuando dice, estamos en lo perfecto, estamos en el tiempo de la perfección, perfecto, pero cuando se nos es quitado lo que es en parte, cuando venga lo que es perfecto, pero primero tenemos que haberlo recibido. Porque ¿cómo se le quita algo que usted no tiene? Amén. La Escritura nos habla claro. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, cuando usted y yo parece respondemos así rápidamente y nos ponemos a analizar cada uno de estos dones, entonces, si podemos pensar, bueno, en mí no hay ninguno. Entonces, si no hay ninguno de estos, entonces usted no ha llegado a creer jamás. No ha llegado a tener fe. Porque dice la palabra, fe por el mismo Espíritu, es un don.
La Biblia dice, es un don de Dios, no es de vosotros. Judas nos dice que Dios nos dio una fe. Fue dada esa fe una vez a los santos para un propósito. ¿Para qué le dio la fe a usted? Según Judas, es para que usted y yo contendamos eficazmente por ella, para que podamos alcanzar la promesa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí que hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Eso es lo que leímos en 1 Corintios 12, verso 4. Y dice también, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Ese es el verso 5. Amén. Entonces, hay algo, en palabras del profeta, ¿verdad?, que Dios le dio a usted para administrar. Y es su responsabilidad encontrar eso, o hallar eso, o alcanzar lo que Dios le dio a usted para administrar. Gloria al Señor. Entonces, vemos que en estos dones, cada uno opera de acuerdo al plan de Dios. Y si somos una iglesia del Señor, eso tiene que estar operando. Ahora, mucha gente, y quizás nosotros nos metemos allí, nos hemos sentado en la silla del conformismo, pensando, somos salvos, gloria a Dios, nos vamos con el Señor y punto. En mí no tiene que estar eso. Déjeme decirle, la iglesia que no tenga estos dones en operación, no es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Dios. Amén, porque esto es algo que Dios tiene y Dios no lo tiene ahí colgado de adorno. Es para que la iglesia opere. Es, por ejemplo, como la sanidad divina. ¿Para qué nos la dio Dios? ¿Para nada más exhibirla? Tenemos una promesa de sanidad, gloria a Dios. Tremenda promesa de sanidad. ¿De qué nos vale tener una promesa de sanidad y nadie le echa garra? Amén. Tenemos una gran promesa del Espíritu Santo en este tiempo. Qué glorioso y qué maravilloso es Dios. ¿Y nadie le echa garra? ¿De qué sirve entonces? Amén. Es como que alguien se esté muriendo de sed, tiene el agua allí y no se la quiere beber. Tenemos una tremenda fuente de agua y muriéndose de sed. Amén. Vamos a echarle garra a lo que es nuestro, porque eso lo dejó Dios para nosotros. Está bien, hemos visto la otra cara, la falsificación de lo verdadero. Y hemos visto la operación de esos dones equivocadamente, pero está la gente buscando un provecho lucrativo. Amén. Y cuenta le van a dar a Dios por estar utilizando mal los dones. Porque dijo el profeta, se puede ir una persona que utiliza mal el don, se va al infierno con ese don. Porque lo está utilizando de una manera incorrecta, no fue dado para que usted se enriquezca. Amén. Y fíjese cómo la gente puede jugar con la humanidad. Oía en estos días a una profeta decir estas palabras. ¿Cuántos aquí le quieren dar duro al diablo en la cara? Mire, como creyente todo el mundo quiere golpear al diablo. Bueno, la mujer usó una estrategia muy tremenda. Usted le quiere dar duro a Mamón en la cara, al Dios de este mundo. Digo esta mujer, venga aquí y ofrende $1000. Yo dije, un golpe a Mamón, un golpe al bolsillo, ¿qué le está dando? Al bolsillo de los demás. Pero le aseguro que ella no le da un golpe como ese a su bolsillo. Y mire cómo pueden jugar con las personas de esa manera por no tener una instrucción escritural. Y estamos en el tiempo donde cosas peores vamos a ver. Por eso necesitamos la instrucción correcta en cuanto a estos dones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos, lo hemos venido diciendo ya por meses anteriores,
a oír la voz del Espíritu y a obedecerla. Dios sigue hablando. Dice la palabra, habló de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Pero Dios ha continuado hablando, porque Dios tiene a su gente en la tierra, a su iglesia, a la cual Dios quiere llevar a una estatura de perfección. Y Dios la está afilando, o la está enfilando, es a través de la palabra. Amén. Y para eso Dios entonces necesita estos dones, o dio estos dones, y dio estos ministerios, para traer a la iglesia a esa posición. Entonces Dios, imagínense, en la antigüedad le hablaba al profeta y le decía, anda y dile a tal rey, así dice el Señor. Amén. Y aquel profeta iba y le decía, así dice el Señor. Y aquel hombre que oía, así dice el Señor, obedecía o recibía el látigo de Dios. Amén. Cuando Israel estaba en sus batallas y estaba allí uno de los profetas, uno entre ellos Eliseo, y consultaban ellos al Señor para ir a la batalla, el Señor decía, no se vayan por aquí, porque esta gente están preparando una emboscada y los van a emboscar por ese lado, váyanse por aquí. Y aquella gente obedecía la voz del profeta y no se iban por aquí, por la izquierda, se iban por la derecha donde el Señor le decía. Y cuando aquella gente estaban esperando a Israel y veían que no pasaba, aquella gente decía, aquí hay un soplón. Amén. Y pasaron como una investigación. Aquí hay alguien que nos está delatando los planes. Y hubo un hombre allí, una persona que sabía lo que era Dios. Él dijo, no, aquí no hay ningún soplón. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta. Y ese profeta sabe lo que tú haces en la cámara secreta. Así que no te puedes esconder. Lo que tú digas en la cámara secreta, Dios te lo va a decir. Oye. Entonces, ¿cómo luchamos contra una gente así? Imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mismo Dios de ayer es el mismo hoy. ¿Sabe Dios lo que usted hace en la cámara secreta? ¿Sabe Dios lo que está en su corazón? ¿O qué esperamos nosotros para poderle creer a Dios? Que Dios venga y nos diga aquí directamente lo que estamos pensando en nuestros corazones ahora mismo. Ahí se vamos a creer. El Señor censura eso y reprende ese tipo de personas. Los llama insensatos y tardos de corazón. Dios está buscando a alguien en el cual le pueda creer o confiar. Por eso dice la Escritura, cuando Él viniera a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Dios está buscando a alguien que le pueda creer. Pero mientras haya escépticos, incrédulos, Dios no puede trabajar. Pero Dios siempre encuentra a alguien. Dios halla a uno en el cual Él pueda confiar. Y en ese uno se basea Él y habla palabras que el hombre no puede hablar. Y ahí es donde somos sorprendidos. Amén. Nosotros tenemos la historia bíblica y tenemos el ministerio de Jesucristo, donde estos dones operaron tan perfectamente. Y cuando eso operó, inmediatamente la gente quedó sorprendida. Pero no era para hacer una exhibición, era para un propósito. Amén. Jesús le dijo a aquella gente, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Porque la gente estaba maquinando pensamientos en su corazón. Amén. Y Dios, el Señor los trajo a claridad para quitarle las dudas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Aquí está la demostración de eso. Levántate, vete a tu casa, toma tu lecho. Y dice la palabra que aquel enfermo se paró, se echó el lecho al lomo y se fue. ¿Quién puede argumentar en cuanto a eso? Dios le estaba demostrando la realidad de eso. Vuelvo y repito, Dios continúa hablando.
¿Cuántos dicen amén? Para eso entonces Dios entregó estos dones y estos ministerios. Y es nuestra responsabilidad conocer cada uno de ellos, porque son para nuestro provecho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, fueron colocados por Dios por predestinación. Dios los escogió, Dios los repartió y están en la iglesia. Ahora esos dones tienen que ser despertados. ¿Cómo que despertados? Porque pueden estar adormecidos. Había un hombre en el día de Pablo, que Pablo por el Espíritu Santo vio que había un hombre allí que tenía un don, un hombre llamado Timoteo, y le dijo: Timoteo, despierta el don que está en ti. Una vez le dijo: avívalo. Otra ocasión le dijo: no lo descuides, porque él vio que había algo en ese muchacho. Imagínense, y vemos en la historia de este hombre que fue entrenado en el ministerio y llegó a ser un pastor. Llegó a ser tremenda ayuda en el ministerio del apóstol Pablo, pero ¿qué si él se echa a dormir? ¿Qué si él no se preocupa? Amén. Nosotros tenemos muchas cosas que muchas veces queremos saber. Dios habla, y algunas veces Dios nos habla por un sueño, y queremos la interpretación, saber qué es lo que quiere decir aquel sueño. ¿A quién se lo contamos? ¿Ah? Hay dudas. ¿A quién le hacemos la pregunta? Mucha gente puede esperar a Dios. Sí, pero Dios tiene su agente en la tierra. Como pasó en la antigüedad, un hombre con el Espíritu de Dios, como Daniel, dice la palabra, que se halló en él mayor espíritu, ciencia, que es conocimiento de Dios, entendimiento, se halló en él interpretación de sueños, se halló en él también declarando preguntas y deshaciendo dudas. ¿Estamos nosotros en esa capacidad? Amén. Porque hay un mundo que está en muchas interrogantes hoy. Y hay muchas personas que quieren caminar en el camino del Señor, pero viendo tanta personificación afuera, carnal, hay muchas preguntas. ¿Quién se las aclara? Si no un hombre o una mujer con un don de Dios, un don perfecto de parte de Dios, para traer la claridad de las cosas. Amén. Pero si no lo hay, la palabra dice: el pueblo perece por falta de esos dones. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es muy importante para nosotros conocer detalladamente cada una de estas cosas. ¿Para qué son? Amén. ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo yo operarlos? Amén. La vigilancia que hay que tener, todos esos detalles. Amén. Porque no son para engrandecer a nadie, no para que la persona se sienta grandota, pues, porque él es el profeta, o él es el que interpreta sueños o interpreta lenguas. No. Tenemos el consejo de la palabra que nos dice que tenemos que mantenernos humildes, no teniendo ninguno más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense con templanza, con dominio propio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cada una de estas cosas fueron dadas por Dios. Repartimientos, ministerios, dones, todo esto. Y decíamos el viernes, Dios escogió, Dios hizo su elección en su ministerio, puso al lado de él 12 hombres y operó un ministerio tan tremendo en ellos, perfecto, como Dios mismo lo dijo allí, y los mandó, dice la Escritura, y ellos operaron perfectamente con esos dones, hasta Judas.
El ministerio de Judas no fue fallido, no. El ministerio de Judas fue perfecto. Porque era Dios allí obrando. Amén. Pero entonces Dios constituye otros más. Y les da una comisión también de llevar el evangelio. Pero a los discípulos se los especificó. Ustedes no se van a meter en casa de samaritanos, ni tampoco en casa de gentiles. Ustedes van a ir para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y esa es una parte muy importante para nosotros. Cuando Dios nos ha dado algo, no es para hacer nuestra propia voluntad. No es para hacer acepción de personas tampoco. Amén. Porque fíjese, es una sujeción a lo que Dios dice. Va a donde Dios le dice. Habla donde Dios le dice que hable. Y calla donde Dios le dice que calle. Amén. Aquellos hombres de Dios iban, daban el mensaje y regresaban a donde volvían. Y hay un detalle muy importante entre los dones y los oficios que Dios ha dado para este tiempo. Viendo un poquito, escudriñando un poquito lo que el profeta dice. Imagínense, cuando nosotros hablamos de un profeta, un oficio de profeta, nosotros llegamos a pensar que con el profeta de verdad ya estamos listos. Ese fue el último mensajero o el último profeta existente. Si hablamos de profetas dispensacionales, sí. Pero si hablamos de profetas de oficio, todavía siguen en la escena. Y tienen que estar en nuestro medio. Porque dice la palabra, profetas, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. No un profeta, sino muchos. Amén. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Podemos preguntar hoy, ¿a dónde están los pastores? Y usted los puede señalar. Fulano de tal es pastor, fulano de tal es pastor, fulano de tal es pastor. Señáleme usted un apóstol hoy. Tan escasos. Señáleme un evangelista. Los hay también escasos. Los maestros, los hay también. Pero ahora señáleme un profeta hoy. No de los que están presentando el mundo allá afuera, religioso. Un profeta verdadero. Profeta de la palabra. ¿A dónde está ese hombre? ¿Quién puede decirnos, está allá en tal parte? Muchas personas las hemos escuchado hablar sobre estos temas y mencionan todos los demás oficios, y cuando va el profeta dice, si es que lo hay. Déjeme decirle, sí lo hay. Amén. Sí lo hay. Resulta que el mensajero nos dice a nosotros, ese profeta no necesariamente tiene que ser un ministro o un predicador. Ese hombre viene con el así dice el Señor, da su palabra, su mensaje y regresa a su escondite, a donde Dios lo tiene. Miren todos esos detalles que podemos nosotros mirar en el mensaje que Dios nos ha enviado en este tiempo de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿ves cuánta responsabilidad está en nosotros? No es solamente decir, somos la iglesia de Dios viviente, somos la novia de Jesucristo. Vamos a ver si en verdad está operando lo que Dios nos ha dado. Amén. Hay infinidad de promesas. Vuelvo y repito, pero ¿qué hacemos con las promesas colgadas ahí en la pared? Con las promesas escritas en un libro. Con las promesas en nuestra boca solamente. Tienen que estar ejecutándose. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas harás. Porque yo voy al Padre. Ahora, ¿quién está haciendo esas obras? ¿A dónde está la iglesia que está haciendo eso? Señálemela en alguna parte.
Y resulta que es nuestra responsabilidad. Si no lo estamos llevando a cabo, es tiempo de que la iglesia haga un alto y se pregunte, como dijo Gedeón, ¿a dónde está el Dios de Israel? ¿A dónde está ese Dios que hizo abrir el mar? ¿A dónde está ese Dios que sacó agua de la roca? ¿A dónde está ese Dios que enviaba las avispas y mataba a todo aquel ejército que venía contra el pueblo de Dios? Y ante tantas preguntas que hizo este hombre, Dios le dijo, aquí está la respuesta, Gedeón. Tú estás preguntando dónde está ese Dios. Aquí estoy. Pero necesito de ti. ¿De mí? Sí. Ah, pero es que yo soy el más pobre, Señor. Y yo soy el menor de la familia. Estás preguntando, yo te estoy respondiendo y resulta que tú eres el instrumento para darle a conocer a aquella gente dónde está ese Dios al cual usted le está confesando. Por eso le digo, Dios está buscando ese hombre o esa mujer. Podrá decir usted como hermana, Señor, yo soy esa. Podrá decir usted como varón, Señor, yo soy ese, que estoy dispuesto a oír y a obedecer. Pablo dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Y Pablo fue guiado por el Espíritu de tal manera, ese hombre aprendió a ser guiado del Espíritu tan tremendamente, que cuando el Espíritu le dijo, para allá no es, Pablo. ¿Para dónde es, Señor? Para atrás. Ok. Pablo no fue rebelde. Se volvió a meter por aquí. Por ahí no es, Pablo. Es por la izquierda. Ajá, Señor. Y cuando Dios le dio una visión, le permitió ver una visión, vio un varón con la mano extendida diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no buscó interpretación de eso, el mensaje estaba claro. Por eso él dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Y yo sé que Dios se está moviendo y se ha comenzado a mover de una manera muy sencilla. Ahora, dejemos que eso vaya trabajando en nosotros. Amén. Seamos obedientes a la voz de Dios. Y usted que se está rindiendo, deje que Dios siga trabajando. Dele la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Dios lo levanta a usted y le dice, vete a la calle tal. Amén. Hubo un hermano que el Señor lo levantó, le dijo, levántate. Vete a Santa Teresa Beltuy. Yo he ido para allá. Vas a ir a la calle tal con la carrera tal. Señores, ¿qué voy a hacer yo allá? ¡Pla! Aquí está. Una visión. En la visión, la fachada de una iglesia. Anda allá. Es necesario que vayas y le digas al pastor que abra la iglesia. Se fue la visión. ¿Qué hizo el hermano? Agarró camino para allá, para Santa Teresa Beltuy. Llegó buscando la dirección. ¿Dónde está esta dirección, amigo? Por aquí, allá a la izquierda, cruza allá. Ok. Cuando llegó al lugar, dice, nada más me paré y miré la fachada. Ahí estaba la visión. La visión fue, toca la puerta. Qué casualidad. Le salió el pastor. Así es Dios como trabaja. Ajá, la orden. ¿Quién es usted? Vengo de parte del Señor. Yo no lo conozco a usted ni usted a mí. El Señor me dio una visión así, así, así. Y el Señor me manda a decirle, le manda a decir que abra las puertas de la iglesia. El hermano no sabía qué estaba pasando. El pastor se sienta a contarle. Él había decidido no predicar más. Y le había echado candado a la iglesia. Ya la iglesia tenía varios meses cerrada. Y cuando él abre la iglesia en ese día, mire, la gente llegó. Y el ministerio allí fue restablecido, el hombre se levantó y siguió predicando la palabra. Y el hermano mío agarró camino otra vez. Cumplió con lo que Dios hizo, o con lo que Dios le ordenó.
Pero ¿qué si él se pone a rascar la cabeza? ¿Qué va a hacer yo para allá para Santa Teresa? Para allá para Santa Teresa del tú. Si yo no conozco a nadie. Esto como que de loco, chico. Yo como que voy a pedir oración. No, Dios te está diciendo, ¡anda! Amén. Levántate. Vete al hospital central. Amén. A la cama tal. Y dile a esta persona, ta. ¿Qué va a hacer? Usted no va a buscar cuál, no va a coger para el pastor, no lo pesa. Yo le está diciendo dónde va a ir. Cumpla con la misión. Dios se encarga de lo demás. El asunto es transmitir el mensaje que Dios quiere que usted transmita. La responsabilidad queda de aquella persona. Usted libra su responsabilidad. ¿Sí o no? Como le dijo el Señor a Jonás, levántate y pregona contra Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, pero para huir. Obedeció una parte, se levantó, pero cogió para donde Dios no lo mandó. Y usted ve la escritura que el hombre agarró para otra ciudad llamada Tarsis, pero Dios no lo dejó llegar. 3 días y 3 noches viajando, mano, bien lejos la cosa, ¿no? Y se echó a dormir el hombre, creyendo que podía burlar a Dios. Mire, hermano, Dios pudo haber levantado otro hombre, porque Jonás se puso rebelde y fue desobediente al mandato de Dios. Pero Dios dijo, o sea, Dios tiene determinado que es usted. Que es usted. Que es usted. Nadie puede tomar el lugar suyo. Dios le encomendó esa tarea a usted. Pero nosotros somos muy facilitos. Cuando, no hermano, yo lo mando a usted. Nos gusta mandar mucho a los demás. Pero cuando uno dice, anda tú, ahí está lo duro, ¿sabes? Amén. Y Dios tuvo que trabajar con Jonás de una manera tan dura, porque la tempestad que se levantó fue causada por Dios mismo. Y aquella gente estaba preocupada por lo que estaba pasando, porque era algo fuera de lo normal. Y ante tal situación, Jonás estaba durmiendo. Y por eso le dijeron, decláranos quién eres. ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? Imagínese, aquel hombre no pudo ocultarse. Soy judío, temo a Dios, dijo él. ¿Cómo que si temía a Dios? Porque estaba ahí. Amén. ¿Y qué oficio tiene? Soy profeta. La gente entendió que el hombre huía de la presencia de Dios. Ahora, muchas veces nosotros con nuestra actitud estamos huyendo y a veces Dios presenta ciertas dificultades por causa de nuestra huida. Es tiempo de que dejemos de huir. No le tenga miedo a las cosas de Dios. No le tenga miedo a la operación de los dones, porque es para nuestro provecho. Pero si nos ponemos rebeldes, ahí la cosa sí va a cambiar, ¿sabe? Amén. Y Dios nos va a declarar públicamente nuestra rebeldía hacia la voluntad expresada de Dios. Amén. Porque fíjese, cuando eso comienza a operar, mucha gente hace burla de eso. Mucha gente no lo respeta. Y mucha gente cree que es presunción humana. ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener? Amén, porque nosotros hablamos de las cosas que operaron ayer en los días del profeta, pero eso está operando hoy de igual manera. Amén. Y si ayer fue para provecho, hoy de igual manera es para provecho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, Dios en cada dispensación pues ha mostrado esto, y vemos a hombres, por ejemplo, como Salomón. ¿Qué tenía Salomón? Nosotros decimos y enmarcamos solamente, Salomón tenía mucha sabiduría. Ahora, ¿por qué obtuvo esta sabiduría Salomón? Salomón le rogó a Dios, porque él vio que lo que se le estaba entregando en las manos como rey, él dijo, ¿quién puede gobernar sin sabiduría tuya? Amén. ¿Quién puede accionar
el poder de Dios, algo tan grande que Dios le ha entregado a la iglesia, ¿cómo puede manejarse ese poder de Dios si no tenemos la sabiduría de Dios? Por eso, cuán necesario es pedirle al Señor sabiduría. Amén. Dios te dio a ti palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Qué maravilloso es cuando usted puede sentarse y traer a una persona al conocimiento de la verdad, hablarle escrituralmente a esa persona y sacarle las dudas de su mente y los conceptos equivocados que esa persona pueda tener. Pero muchas veces nos quedamos con la boca cerrada, sin una respuesta ante una pregunta, por descuidados que somos, por conformistas que somos, cuando debemos ser las personas más con sabiduría, más sabias en cuanto a la palabra, con conocimiento a una totalidad. Pero todavía hay interrogantes, en nuestras vidas. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría sobre todas las cosas. Y dice la Escritura que la fama de Salomón se fue extendiendo, porque a medida que ese don comenzó a operar, comenzó a producir algo en la gente, y la gente quería venir a ver la sabiduría de este hombre, porque fue un don que Dios le dio. Él no pidió riquezas, él pidió: Señor, dame sabiduría, porque no sé cómo entrar ni cómo salir. Y Dios le dio: por cuanto pediste esto, te será añadido todo lo demás. Y sus juicios y todas las cosas que él hizo fueron tan perfectas. Aquella mujer, aquella reina que vino de los fines allá de la tierra, comenzó a mirar todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hasta en la comida había algo tan tremendo allí, hasta la manera de vestir todas aquellas gentes de su reino, y eso le llamó la atención a esta mujer. Y él dijo: no, dijo esta mujer, lo que yo había oído no es lo que veo yo aquí con mis propios ojos. Amén. Pero imagínense, algunos de nosotros todavía no tenemos ni sabiduría para vestirnos. Amén. A esta altura, una persona todavía no tiene sabiduría cómo vestirse, cómo comportarse, cómo responder ante una pregunta, porque tiene que saber responder. Por eso se necesita sabiduría de Dios. Se necesita que estén operando esos dones de nosotros, porque si no, vamos a dar una mala respuesta. Vamos a responder irónicamente, vamos a responder jactanciosamente o religiosamente. Y Dios quiere que siempre demos en el blanco. Por eso el profeta dijo: estos dones son perfectos. Y Pablo dijo: para que sean perfectos y cabales. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a cada uno de estos hombres. Fíjese, por ejemplo, volvemos aquí a Salomón. Salomón le fueron presentados casos tremendos, y especialmente aquel de aquellas dos mujeres que habían dado a luz en el mismo momento. Pues resulta que uno de los niños se muere. Comienza el altercado, ¿no? El tuyo es el muerto, el mío es el vivo. Porque la mujer aquella le cambió el muchacho. Ahora, ¿quién podría determinar la realidad de esto? No había las pruebas que hay hoy. No había el ADN para probar la cosa. Pero allí tenía que operar un don. ¿Sí o no? ¿Quién sabe si usted habla verdad o no? Dios. No necesitamos buscarnos una máquina para poner aquí. Ve acá, hermano, vamos a poner aquí la máquina detectora de mentiras. Y le ponemos aquí la máquina a alguno y le hacemos unas preguntas. ¿Usted ha hablado verdad esta semana?
¿No has dicho mentiras? ¿No has hecho nada fuera de la palabra? No, hermano, perfecto, yo he hecho la voluntad de Dios. Y resulta que la aguja se va para lo negativo. ¿Amén? Ahora, Dios no necesita de esa máquina. La iglesia no necesita de esa máquina. Dios tiene un don que puede operar en la iglesia y puede discernir cuando alguien le está diciendo mentira y cuando alguien le está diciendo verdad. ¿Sí o no? Ahora, acuérdense, eso no es historia, eso es hoy. Los discípulos dijeron, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Oye, mintiéndole al Espíritu Santo, como sale allá, no me reí, sí te reíste. Amén. No, yo no hice eso, sí lo hiciste. Amén. Que Dios le diga a usted, hiciste un negocio malo. No, malo, yo no he hecho nada malo. Todos mis negocios son claros. Y Dios te está diciendo, hiciste un negocio turbio. El asunto es reconocer la realidad. Mentiste. Imagínense como cuando Dios le dijo al profeta, mentiste. Y él sabía que había mentido. Y él pretendía que Dios respondiera a la oración después de haber dicho una mentira. Como muchas veces nosotros pretendemos que Dios nos escuche después de haber batido corotos y haber golpeado con los pies las cosas. Que si alguien se nos atraviesa por ahí, mire, nos manda como una pelota de fútbol, bien lejos. Y así queremos que Dios obre. De ninguna manera, estamos quebrantando la palabra abiertamente. Amén. Hemos tenido suficiente instrucción en la Escritura para hacer las cosas perfectas y correctas, para tener, como dice, acceso directo a la presencia de Dios. Pero ¿cómo pretendemos que Dios nos oiga violando la palabra? Viene a mi mente el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, ¿no? Recuerda que Pablo fue un hombre que Dios levantó para traer muchas cosas a corrección. Amén. Gloria al Señor. Y hablándole él a aquellos creyentes, les digo, ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, pero ahora van a terminar en la carne. ¿Qué les ha aprovechado usted? Amén. O sea, estaban como viviendo de la experiencia del pasado y resulta que estaban terminando o estaban obrando de acuerdo a la carne. Soy carnal, le dijo Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Pablo aquí. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Y Pablo, siendo un profeta, le digo, los mandamientos que hemos dado, reconozca que son del Señor. No es de hombre, sino es el Señor. Pero si usted quiere ignorar, ignore. Yo sé que a veces hay cosas que nosotros vemos en la Escritura que son malas hacerlas y las hacemos. Al hacerlas estamos violando el mandamiento de Dios. Violamos lo que Dios dice. Pablo dijo que, él dijo, por medio del Espíritu Santo dijo, quiero que todos los hombres oren
en todo lugar. Ahora, ¿de qué manera quería Pablo que oráramos? En todo lugar. Primero, levantando manos limpias, manos santas, dice la otra versión, sin ira y sin contienda. Si nuestra oración va a ser elevada, no teniendo manos limpias y habiendo sido iracundos y siendo contenciosos, es mejor que no haga nada. Primero debe arrepentirse. ¿Sí o no? Porque Dios quiere que levantemos manos limpias. Amén. Dios es un Dios de orden. Y el orden establecido tiene que ser llevado a cabo. Amén. Quiero que oren por todos los hombres. No hay excepción de personas en Dios. Que oren por los que están en eminencia, por los gobernantes, para que vivamos quietos y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Leyó? Ajá. 11:6. Ajá. Una cita que quiero mencionarles aquí. En 1 Corintios 11, acuérdense que la iglesia de Corintio era una iglesia donde se movían mucho los dones, pero a la vez había mucho desorden. Y Pablo fue poniéndolo en orden perfectamente para que esos dones operaran como fuera, como tenía que ser. Y aquí vemos en 1 Corintios 11, Pablo está diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Pablo está alabando eso. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso es claro. Digo él, quiero que sepan eso. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Le está hablando al varón que ora o profetiza. ¿Pero de qué cubierta le está hablando? ¿Será que el hombre está poniendo un trapo en la cabeza para orar? ¿Para profetizar? Más abajito tenemos la respuesta. Dice, verso 5, mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese. Ahí nos está dando la respuesta. ¿Cuál es la cubierta? El cabello. Para el hombre es una deshonra dejárselo crecer, que el cabello le cubra. Para una mujer es una deshonra cortárselo. Sigue diciendo, verso 6, porque si la mujer no se cubre, o sea, no se lo deja crecer, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Verso 7. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón.
porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer, verso 10, debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es esta señal de potestad? ¿Cuál es? ¿Ah? El cabello. Amén. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos, es honesto orar la mujer a Dios no cubierta. Dice Pablo, juzgad vosotros mismos, según lo que viene hablando Pablo. Amén. ¿Cuál sería su juicio acá? Amén. ¿Es honesto la mujer orar a Dios no cubierta? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O el veredicto? No. Pero sin embargo, lo hacen. Amén. Quebrantando la ley, la palabra, Dios no oye eso. Porque está afrentando su cabeza. Si es casada, a su marido. Y si es soltera, a Dios. Mire lo delicado que es. Ahora, no sé por qué caemos acá. Solamente Dios. Amén. Juzgad vosotros mismos. Verso 13. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza no enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. La misma naturaleza. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado el cabello. Amén. Por eso cuando vemos a algunos varones con el pelito ya largo, miren lo que la Escritura dice. Es deshonesta cosa orar. Y está hablando Pablo, un profeta, o Dios a través de Pablo. Amén. Y hay personas, imagínense, donde, o podemos decir, un pastor, voy a ponerme yo, disculpe que haga alusión a mi persona. Si yo como pastor veo a un hermano acá con el cabello largo y no lo llamo a la palabra, a la atención de la palabra, yo me estoy haciendo responsable de eso. Estoy consintiendo eso. Yo tengo que traerlo al orden escritural. Es como la mujer, estamos viendo que está cortando el cabello. Tenemos que traerla al orden escritural y decirle, no puede ni orar. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? Consiente eso. Y ha puesto en las salas de la iglesia un salón de belleza. Y la hermana X o Y es la que les hace, como dicen hoy, la tonería. La latonería y pintura. Para ponerlas bellas para Dios, dicen ellas. Y resulta que la belleza que Dios está esperando que usted y yo reflejemos es el hombre interior, que es creado según Dios. Amén. Ahora eso no quiere decir que usted se va a descuidar exteriormente. Eso tiene su balance. ¿Sí o no? Ahora dice Pablo, con todo esto, el verso 16, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esto empero denuncio que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia,
Oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. Amén. Entonces Dios nos trae un orden. Por eso le digo, el Espíritu de Dios quiere operar. Y el Espíritu Santo anda buscando vasos donde Él pues quiere moverse. Pero Dios quiere que esos vasos hagan, como le poníamos el ejemplo el domingo pasado, si Dios te dice, vierte lo que está dentro, vamos a vertir. Si Dios te dice, vacíate, vamos a vaciarnos. La palabra dice, sed lleno del Espíritu Santo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. La palabra está diciendo, procurar los mejores dones, vamos a procurarlos. Amén. Y yo sé que hay personas que en alguna oportunidad operaron algunos dones en ellos, pero ¿por qué no siguieron operando? Amén. Alguien puede decir hoy, bueno, yo antes, hermano, mire, era una persona de oración, era una persona de lectura en la palabra, pero antes, ¿y ahora? ¿Por qué perdiste eso? Mano, yo era una persona que Dios me hablaba, Dios me mostraba visiones, Dios me daba mensajes, interpretaciones y estas cosas. ¿Y qué pasó? Porque eso no siguió en continuidad. Hubo algún momento donde perdimos eso, donde nos descuidamos eso, nos conformamos a otra cosa. Tenemos que entonces regresar a donde dejamos eso, porque eso es necesario. Lo necesitamos, dice la palabra, porque es para nuestra edificación. Ahora imagínense que estamos construyendo y en la construcción no podemos seguir construyendo porque necesitamos un martillo. ¿Y cuán necesario es un martillo en la construcción? Porque necesitamos clavar algunas cosas, pero no hay un martillo. Tenemos todas las demás cosas, tenemos los clavos, tenemos las tablas, tenemos todo el personal, pero todo está allí, pero hace falta el martillo. Para poder seguir la construcción hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Bueno, como no hay martillo, vamos a ver con el vaso, hermano. No es la herramienta adecuada. Puede que usted clave un clavo con el vaso o con una piedra, pero Dios quiere que utilicemos la herramienta adecuada. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿no será usted ese martillo? ¿No será usted ese clavo? ¿No será usted esa tabla? ¿No será usted ese cepillo? Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar identificados. ¿Qué soy? ¿Qué parte del cuerpo soy? ¿Qué don tiene que estar o tengo que estar operando? Tenemos que llegar a eso. Tenemos que descubrir eso, porque es de nuestra responsabilidad. Amén. La iglesia que no tiene a Marcos 16 en operación no es la iglesia de Dios. No reclame ser la iglesia de Dios porque no lo es, porque Dios dio una comisión. Pero cuando se trata de espíritus malos, de espíritus inmundos, ahí empieza la gente a echar para atrás. Y se encierra en un argumento, hermano. Usted sabe que eso hay que meterse en ayuno y oración. Puede ser verdad. Puede ser verdad. Pero al argumentar algo como eso, nos queremos salir del asunto. Y resulta que es una orden de Dios. ¿Sí o no? Amén. Por eso las herramientas que Dios nos ha dado son muchas. Y tenemos que saber para qué cada una de ellas. Amén. ¿Para qué es el martillo? Sabemos para qué funciona el martillo. El martillo no solamente sirve para clavar, sirve también para derribar. ¿Sí o no? Amén.
El carpintero, como no, trabaja la madera. Puede armar todo lo relacionado con madera, porque ese es su trabajo. Pero Dios no va a poner un carpintero a levantar una pared de bloque. ¿Verdad que no? Ahora, si usted en lo natural y yo en lo natural, yo necesito hacer un closet, voy a preguntar, ¿hay algún hermano albañil aquí? ¿Verdad que no voy a preguntar por el albañil? Voy a preguntar es por el carpintero. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si yo tengo una necesidad y necesito una respuesta a esa necesidad, yo quiero ir a la persona que Dios ha capacitado con ese don. Amén. Imagínense la confusión que había en el tiempo de Daniel. Sale una inscripción, nadie la sabe. Ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. En todo ese territorio no había nadie que daba con la inscripción. Pero viene Dios por boca de una mujer allá, que no era ninguna creyente, dice, en tu reino, rey, hay uno. ¿Por qué va a estar buscando por allá? Ahí está un hombre, que ese hombre sí te va a decir lo que dice esa escritura. Porque en los días allá de tu padre, él hizo esto y esto y esto y esto, y se halló en él mayor luz, mayor espíritu y todas estas cosas. Es a saber a Daniel. Tráiganlo acá. Y cuando lo trajeron, el hombre vio la inscripción y se acabó el problema. Amén. Aunque no era buena noticia para aquel rey, porque habían llegado sus días a final, pero tenía que ser dado a conocer. Y antes de que Dios ejecutara lo que iba a ejecutar, tenía que conocerse ese misterio, ese escrito. Amén. Y fíjese usted, no fue hasta que fue declarado ese enigma que Dios no ejecutó lo que tenía que ejecutar. Hay cosas que Dios quiere llevar a cabo, desarrollar, pero todas esas interrogantes que usted tiene en su mente tienen que desaparecer. Amén. ¿Y de qué manera la va a desaparecer Dios? Operando en medio del cuerpo de creyentes. Y déjeme decirle, cada uno de ustedes que en estos días ha oído una palabra de parte de Dios, sepa que eso es así, dice el Señor. Tómelo tal cual como Dios se lo dio. Amén. Aquí no estamos tratando de hacer algo para aparentar. No, Señor, líbranos Dios de eso. Pero estamos viendo la manera como Dios está operando. Y Dios, como dijo el profeta, da siempre en la cabeza del clavo. Amén. Por eso Pedro le dijo, Ananías, vendiste la heredad en tanto. Que sabía Pedro en cuánto habían vendido eso. Sí, en tanto. ¿Por qué dejaste que el diablo se metiera en tu corazón? Cuando llegó la mujer, de igual manera. ¿Vendiste la heredad en tanto? Sí. ¿Por qué dejaste que el diablo se metiera? ¿O por qué consentiste con tu marido a defraudar en el precio? Era un fraude. Por eso, hermano, cuando usted le demuestra o le presta a alguien algo, hágalo en sinceridad. Porque si usted o yo estamos mintiendo en nuestra expresión, vamos a ser desenmascarados por el mismo Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu de Dios que obró ayer está hoy obrando de la misma manera. Amén. Pablo el apóstol de la misma manera. Como esos dones operaron perfectamente, nosotros no somos la excepción.
Imagínense, si Dios es alfa y es omega, eso tiene que estar en acción ahora. Yo sé que mucha gente se ha puesto un poco como hermética a esto. Y aún lo hemos hablado entre ministros y se pone un poquito como escépticos a esto. Mucha gente no quiere entrar en esto porque sabe a dónde lo lleva. Hay muchas cosas que pueden estar escondidas. Dios las va a sacar a la luz. Pero no para vergüenza, sino para edificación suya. Ahora imagínese que Dios le diga a usted a dónde está equivocado. Y usted y yo creamos que lo estamos haciendo bien. Y Dios te diga, estás equivocado. Amén. David creyó que lo estaba haciendo perfecto y por eso brincó y saltó y danzó y alabó a Dios. Pero cuando se dio cuenta, el profeta dice, había recibido David una revelación equivocada. Y no consultó al canal que Dios tenía en ese día, que era el profeta Natán. Amén. Por eso estos dones son probados, son examinados, dice el profeta, por 3 jueces, 3 hombres que tengan que ver con el ministerio. Y cada uno de ellos, a la luz de la palabra, pesa esto. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. Vamos a dárselo a conocer ahora a la iglesia. Amén. Y para que vea que esto es serio, que esto no es juego, las personas que Dios les ha hablado en particular, Dios tiene algo más para usted. Simplemente es una prueba de parte de Dios para usted, para ver si usted va a acatar lo que Dios está diciendo. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió de la tierra y la parentela. Amén. Le dijo a Abraham, sé perfecto, camina delante de mí y sé perfecto. Y el hombre comenzó a caminar. Pero llegó un momento cuando Dios le dijo a Abraham, sepárate de entre los tuyos. Y tuvo que separarse. El hombre estaba probando que estaba obedeciendo. Llegó un momento cuando Abraham le dijo a Dios, Señor, ya yo me estoy poniendo viejo y no hoy tengo heredero. Yo le dijo, no te preocupes, te va a heredar uno que nazca de tus entrañas. ¿Qué dijo Abraham? Amén. Dios le cumplió la promesa. Le dio el muchacho. Pero ahora vino la exigencia mayor. Obedeció allá saliendo de Ur de los Caldeos. Obedeció separándose de su familia. Ahora le dice, sacrifícame a tu único. ¿Será que Abraham había probado ser desobediente? Jamás. Dios simplemente quería era perfeccionar a Abraham. ¿Y qué hizo el hombre? Dice la escritura, no rehusó. Se fue a la montaña donde Dios le mostró, al monte Moria. No agarró para el monte B, los olivos, para el monte Moria. Y el hombre se llevó la leña, el cuchillo y el fuego. Pero no se llevó animal. ¿A dónde vamos, papá? A sacrificar a Jehová. Bueno, vámonos. Cuando el muchacho ve el fuego, la leña, el cuchillo, papá, aquí falta algo. ¿Y el cordero? Jehová proveerá de cordero, hijo. Vámonos. Cuando llegaron a la cima de la montaña fue que Abraham le descubre al muchacho lo que era. Le dijo, tú eres el sacrificio. El muchacho dijo, papá, aquí estoy. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud?
Dios nos está pidiendo que seamos nosotros el sacrificio. Estamos poniendo las manitas y las pies para que nos ponga el altar. ¿Cómo es posible? No, Señor. Señor, reprenda al diablo. Dios le está diciendo, sacrifícame tu único. Y dice la palabra que Abraham no titubeó, ofreció al muchacho, lo consumó en su corazón a tal grado que levantó el cuchillo, y ahí fue cuando Dios vino a la escena a decirle, ya conozco que eres un hombre obediente. Esa es la prueba hoy para nosotros. Dios nos está diciendo, sacrifícame tu único, tu propósito, tu objetivo, lo que tú más quieres. Dios te dice, sacrifícamelo. Esa es la prueba de la obediencia hoy. Y ahí donde muchos se van a rajar. Esa es la demanda de Dios hoy. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente por el tiempo no podemos continuar, pues tenemos el compromiso ahí allá en la funeraria. Pero ahí dejamos estas expresiones para que usted medite en ellas, para que usted las analice a la luz de la palabra y vea si es o no así. Dios nos bendiga. Incline su cabeza. Medite ahí un poquito con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos, hija, ¿sí? Alabado sea Dios. Padre nuestro, delante de ti estamos, agradeciéndote por tu bondad, por la confirmación de tu palabra, que viene al corazón de tus hijos, Señor, que te aman. Cuando tus hijos, Señor, pueden, oh Dios, orar a ti y pedir que tú les hables, que tú les confirmes, qué glorioso es cuando tuvieras la escena para confirmar tu palabra. Ayúdale, Señor, a cada uno de tus hijos. Guárdanos en obediencia a esta palabra. Concédenos la victoria. Aquí está mi hermana, Señor, agradecida de ti en esta hora. Ella viene delante de tu presencia a ponerse en tu altar, Señor. Padre, para dar este paso, Señor. Padre celestial, en obediencia a lo que tú, Señor, le has dicho que haga, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, recíbela en esta hora. Recibe su corazón, recibe su vida, arrepentida, Señor amado, Padre celestial, para dar un nuevo paso, Señor, para hacer una renovación completa en su vida, para tu servicio, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ella está delante de tu presencia, pidiendo que tú perdones sus pecados, sus errores, sus iniquidades, que tú la limpies con tu sangre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está mi hija, Señor, agradecida también, oh Dios, por tu palabra. Ella está esperando una palabra para ella, Señor, y tú se la has dado esta mañana, y ella la toma, Señor, ella la recibe en su corazón. Te damos gracias, porque tú sabes guardar a los tuyos. Bendícela, Señor, y fortalécela, es nuestra oración, en el nombre del Señor Jesucristo, y que ella camine a la luz de tu rostro. Para cada uno de tus hijos pedimos de igual manera tu bendición, tu gracia, tu fortaleza y tu ayuda, que cada uno sea guiado por tu Espíritu a hacer tu perfecta y soberana voluntad. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice ahora como parte del servicio, bendice la ofrenda, bendice cada mano liberal y bendice cada dador alegre. Te damos gloria y alabanza, y continúa con nosotros cuando tenemos que ir al servicio funeral, Señor. Sea con nosotros, guiándonos y poniendo la palabra en la boca para el beneficio de estas personas que están allí esperando una palabra de consuelo y de aliento. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.